El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio. Buenos días, amables oyentes de La Palabra en Radio, un programa del Centro Virtual Isaacs de la Escuela de Literatura de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle. Como les anuncié en el programa pasado, hoy tenemos la segunda parte de la entrevista con el economista Fernando Guerra Rincón, hablando de la economía colombiana y de los retos que tiene el próximo gobierno de Gustavo Petro, un tema de sumo interés para todos y que para los que somos legos en economía, como el suscriptor, el que les habla, y muchos de ustedes seguramente estarán interesados en tener una explicación de muchos aspectos de este asunto tan importante como es el tema de la economía. Por eso le agradezco a Fernando que esté nuevamente con nosotros en La Palabra en Radio. Y bueno, y retomando lo de la semana pasada, Fernando, en el Congreso leí en muchas de las entrevistas de los expertos la importancia que tiene este primer año de gobierno, para que hablemos por qué es importante para este gobierno el tema de las mayorías en el Congreso, sobre todo de cara a las reformas que el país necesita y que generalmente todo gobierno tiene que implementar en el primer año. Sí, Darío, el presidente electo lo ha dicho. Sí, este cuatrienio se trata de un cuatrienio de transición hacia unas reformas necesarias encaminadas a darle fuelle a la economía de la vida, a una economía descarbonizada, a que las grandes fortunas paguen impuestos para ver así la posibilidad de construir una sociedad con equidad y una sociedad en vía hacia el conocimiento que es la economía del siglo XXI. Una reforma tributaria en ese sentido y todas las otras propuestas muy alineadas con la modernidad del mundo y que requieren unas mayorías en el Congreso para hacerlas viables. El presidente electo ha hablado del gran acuerdo nacional, que es con todas las fuerzas políticas, y el gobierno electo está logrando, dada la sapiencia, prácticamente presidente del Congreso, el
senador Roy Barreras, unas mayorías que le van a permitir al gobierno sacar adelante con una amplia gobernabilidad las propuestas de campaña. Por eso es muy importante lograr las mayorías del Congreso y, como lo ha dicho Gustavo Petro, que si no se logra, el gobierno entrante no puede aislarse es el suicidio. Y por tanto, en esta etapa de la vida colombiana, matizada por una violencia extrema, acercar los puntos extremos, por decirlo así, ayudaría a consolidar la paz y un clima favorable a las reformas necesarias que quiere impulsar el gobierno entrante. Hay muchos temores explicables entre los que no pagan impuestos, sobre todo supuestamente los 4.000 personas más pudientes, más ricas del país, seguramente los grandes capitales de las empresas, etcétera. Quiero que nos cuentes del tema de la reforma tributaria, que obviamente todos sabemos que ante tanta demanda de inversión social, que es la gran deuda de este país, la gente que está aguantando hambre, los subsidios para la gente que no tiene el más mínimo recurso de vida, pues solo se consiguen estos 50 billones de los cuales ha hablado el gobierno mediante la reforma tributaria. Expliquémosles en qué consistiría y bueno, a qué estaría dirigida esa reforma tributaria. Ya se entiende por lo que uno lee en los periódicos que ya hay pues como unos borradores o hay algunos estudios previos para que nos hables un poco de este asunto. En las economías de los estados del bienestar se caracteriza por que la mayoría de la población paga impuestos y sobre todo las grandes fortunas, en lo que se denomina impuestos progresivos, pagan como era en los albores de la Revolución Francesa o posterior a la Revolución Francesa. El que más tiene más paga. Eso es un principio de equidad desde el punto de vista de la tributación. Hay un aforismo en estas lides que dice: tú tienes la sociedad que quieres con los impuestos que pagas. Entonces, es necesario pagar impuestos. Aquí hay una cultura de la evasión para que la sociedad pueda transitar hacia una sociedad de equidad, de igualdad, de fraternidad y de libertad, que son los postulados del liberalismo clásico. Entonces, esa reforma planteada por Gustavo Petro, al que le han hecho tanta laracas los que están acostumbrados a no pagar impuestos, a evadir sus responsabilidades fiscales, pues tiene todo lo que de las características de las propuestas del nuevo gobierno, y es la distorsión. Aquí es necesario pagar impuestos si vos querés recuperar la equidad, si vos querés sacar de la pobreza a millones de personas en el Pacífico, en el Catatumbo, en el Guaviare, en la Guajira, en los núcleos urbanos de las grandes ciudades donde se asienta la pobreza. Si tú no pagas impuestos, eso es imposible. En una sociedad capitalista, en una sociedad de mercado, no estamos hablando de nada más. Por lo tanto, esta aspiración del gobierno de una reforma tributaria que recoja 50 billones de pesos no es nada extraordinario. Es apenas lo necesario para iniciar una transición a una sociedad más justa, más equilibrada, con menos inequidad regional. Entonces, a mí me parece que es dable, que es absolutamente necesario que los que más tienen más pagan. Ese universo de 4.000 personas puede ampliarse a 40.000 personas que pueden pagar impuestos. Los profesionales independientes que son expertos en evadir sus responsabilidades fiscales deben pagar impuestos. Entonces, en ese sentido, esta reforma yo creo que es bien vista. El que suena como ministro de Hacienda, José Antonio Campo, dice que esa reforma es absolutamente viable. Entonces, esa es una gran apuesta que puede tener alguna dificultad, Darío, en el sentido de las necesarias conciliación que tiene que darse en el Congreso con los nuevos grupos que han llegado al gran acuerdo nacional. Puede haber allí alguna reducción de esta cuantía, pero digamos que en los círculos académicos, en los círculos que saben a la calumnia y afectos a la objetividad de la realidad fiscal del país, esta reforma tiene muy buen ambiente. De hecho, dice Duque que Petro lo está copiando, porque la reforma que levantó Carrasquilla, que causó tanta revuelta,
porque recargaba los manes sobre los sectores populares. Esa reforma, dice Duque, en el tiempo pretendía recaudar 50 millones de pesos. O sea, no estamos hablando de nada de la estratosfera, estamos hablando de una realidad fiscal del país que es absolutamente necesario si el gobierno nuevo quiere echar a andar las grandes reformas que plantea. Pero ya que habla de la entrevista que da Duque en el periódico El Tiempo, hagamos una diferencia entre lo que fue la reforma de Carrasquilla, que produjo el estallido social y la ira de los colombianos, y la que está planteando el nuevo gobierno. Yo creo que vale la pena que contemos en cuáles serán las diferencias, los énfasis que pueden diferenciar a la una de la otra. La reforma de Carrasquilla, que causó la revuelta nacional del 2019-2021, y que después fue premiado por el gobierno con un puesto en la Junta Directiva del Banco de la República, son sustancialmente distintos. A la reforma de Carrasquilla le antecedió otra del mismo gobierno, donde a las grandes conglomerados petroleros y a las grandes empresas le hicieron exenciones innecesarias que pueden sumar 20, 30 billones de pesos. Eso es una gran distinción con esta reforma. En primer lugar, porque, y en eso hay casi un acuerdo de unanimidad entre los analistas, eliminar esas exenciones que no tienen ninguna justificación. Y por el otro lado, la carga de los impuestos va a ir hacia los sectores que pueden pagar. Los huecos que ha causado las exenciones a las grandes empresas se han nivelado cargándole las tintas a los sectores populares vía IVA. Pasó del 16 al 19. En esta reforma eso no se va a tocar. Y entonces las diferencias entre las dos reformas y esta de Gustavo Petro son sustantivamente distintas. Una buscar ingresos para resolver los problemas de las equidades, de la pobreza y de la marginalidad en el país. La otra para posibilitarle, la del gobierno Duque, para posibilitarle a los grandes segmentos económicos ganar competitividad, como se llama, a costillas del sufrimiento y de la carestía de la vida de los sectores más populares. Son dos reformas sustantivamente distintas, orientadas a dos países distintos. Uno hacia un país más igualitario y otra a un país que buscó mantener los privilegios a unos sectores favorecidos por la fortuna, por las políticas del gobierno. Entonces me parece, Darío, que estamos hablando de dos reformas radicalmente distintas. Bueno, y lo positivo es que hay pues unas mayorías ya consolidadas por la gestión que ha hecho el Pacto Histórico bajo el liderazgo de Roy Barreras, que indudablemente es alguien muy avesado y muy conocedor de los intríngulis y de los manejos del Congreso de la República. Eso augura bien. Ahora, se necesitan, además de esos 50 billones, pues obviamente muchos otros sectores se van a necesitar recursos. Y te hago la pregunta es con relación cómo Colombia podría disminuir el alto compromiso que tiene con el servicio de la deuda, que está hoy en el 61% del PIB. Es decir, ¿qué estrategias desde el punto de vista económico de la negociación podría tener el gobierno colombiano para que también pueda tener respiro? Como cuando uno está colgado con la tarjeta de crédito, uno llama al banco y lo que hace es correr la deuda, plantearla por más adelante, le dan a uno plazos, más cuotas, y obviamente los bancos no pierden porque uno sigue pagando intereses, etcétera. En el caso de un país, ¿esto cómo se puede resolver? Indudablemente un problema de la finanza pública del país. Es un problema parecido a los tratados de libre comercio. El gobierno tiene unos compromisos financieros que, de no cumplirse, pueden encarecer el crédito, pero dadas las condiciones de la economía colombiana hoy, con una bonanza en los precios del petróleo que puede venirse a menos por la recesión que anuncia, en parte eso indujo a la pérdida de valor de las acciones de Ecopetrol, no por la ascensión del nuevo gobierno al poder, sino por las circunstancias internacionales. Pero este problema de la deuda es un problema que se tiene que negociar
con los actores, con los bancos internacionales, con los fondos de inversión con los cuales Colombia tiene un compromiso para ver cómo puede, digamos, atenuarse ese compromiso financiero que le quita recursos al país. El último indicador está alrededor de lo que está diciendo Darío. Eso significa que una muy buena parte, 60.000 millones de dólares, por ejemplo, se van a pagar esos compromisos. Eso puede renegociarse en tratándose esos recursos, entre comillas, desviar para dedicarle 20.000 millones de dólares, 30.000 millones de dólares a las regiones apartadas de Colombia. Es que cumplir esos compromisos es desalentar el gasto público en las regiones más carenciadas del país. Eso se puede negociar. Los indicadores de déficit fiscal, de deuda externa, en comparación a los países desarrollados con respecto a Colombia son sumamente menores. Es decir, no contemplan ninguna amenaza real para la estabilidad macroeconómica del país. Yo soy partidario de renegociar esos términos, que Colombia cumpla los compromisos. Estamos en el mundo global, se necesita financiación externa, no tenemos ahorro nacional, tenemos que recurrir al ahorro internacional, deuda. Y hay otra posibilidad de resolver esto, Darío, que se llama emisión. El país puede emitir, si usted quiere cumplir con los compromisos de la deuda tal como está tratado, hágale pues, pero emita para resolver los problemas acuciantes por los cuales fue elegido el gobierno del pacto histórico. Eso es inaplazable. Eso es, digamos, que la papa caliente del gobierno nacional, que tiene que ver con la reforma tributaria, que tiene que ver con el marco fiscal de mediano plazo, que de cumplirse, hablábamos ayer, con los estándares y el cronograma de aumento de los precios de la gasolina, se puede constituir en un problema de ingobernabilidad temprana. El nuevo gobierno, yo creo que de José Antonio Campo, dice en El Espectador que eso debe tener mayor gradualidad. Entonces, está en el escenario. El problema fiscal del país es sin duda uno de los grandes problemas y uno de los grandes problemas que concitan las diferencias entre dos modelos económicos planteados en el escenario. Todos los años en Petronio te vamos a recordar. Todos los años en Petronio te vamos a recordar. El Pacífico y su música nunca te van a olvidar. El Pacífico y su música nunca te van a olvidar. Por eso este festival, patrimonio cultural. Por eso Con esta claridad que tú haces, entremos al tema de la paz. Yo creo que desde el punto de vista económico, Petro insistió mucho en su campaña en lo que significaba esto para la economía colombiana, para el turismo, para la productividad agrícola, bueno, para todo lo que puede reactivarse si el país está en paz, sobre todo en las zonas más apartadas, en las zonas donde se vivió tan agudamente el conflicto, para que entonces reflexionemos desde tu perspectiva lo que puede significar el proceso de paz en términos de la línea colombiana. Yo creo, Darío, que si Petro logra, y confío mucho en él, en su sapiencia, en su capacidad, es economista, es un estadista que le cabe no solamente Colombia en la cabeza, sino el mundo. Entonces la tiene clara. Y uno de los problemas que el país no ha podido resolver es el problema de la paz. El país tiene que encauzarse hacia un modelo de paz. Todas las guerras en el mundo, y ha habido muchas, terminan en armisticios, en perdones, en acuerdos de paz. Las guerras no son eternas, menos mal. Y entonces estamos ante la coyuntura del nuevo gobierno y su propuesta de una era de paz. Yo creo que Gustavo Petro tiene todas las condiciones y le ayuda a la coyuntura para lograr ese propósito tan anhelado de Colombia, de una segunda oportunidad sobre la tierra. Primer aspecto, la reunión de Álvaro Uribe y Gustavo Petro me parece extraordinaria. Y me parece que en este sentido el gobierno nacional tiene que ponerle punto final a ese problema. No sería concebible, y voy a lanzar esta teoría, no irresponsablemente, pero delicada. Vos no podés encarcelar a Álvaro Uribe cuando estás oyendo las atrocidades de la FARC en la Comisión de la Verdad o en la JEP. Eso no lo entendería el país, no lo entendería el 50% que no votó por Gustavo Petro.
A mí me parece que eso bien tratado llevaría a una fase de entendimiento entre los dos más grandes opositores que ha tenido la idea colombiana en los últimos 30 años. A mí me parece que hay que buscarle una salida a Álvaro Uribe, una salida jurídica, que a cambio de verdad, como lo está haciendo la FARC, uno se queda escandalizado ante tanta atrocidad en nombre de una supuesta revolución. El que haya leído a Mar 2 líneas, que Mar nunca propició esa barbarie. Lo que dijo Mar fue muy distinto. Sí, lo que dijo Mar es que la violencia es la partera de toda sociedad que lleva en sus entrañas otra nueva. Y en ese sentido, eran las erupciones sociales que producían las sociedades, pero nada de esto cuentan la FARC tan atrozmente. Es una prédica revolucionaria, eso le hace un inmenso daño a las causas democráticas. De otra parte, Darío, el ELN, el gobierno tiene todas las condiciones, el discurso del gobierno, el relato del gobierno, habla de muchas coincidencias en relación a los objetivos del ELN. Uno de los objetivos del ELN siempre ha sido el petróleo, ha sido su debilidad y su fortaleza. En ese sentido, los diálogos regionales de carácter vinculante que ha planteado el gobierno es una vieja exigencia del ELN cuando dice que hay que meterle sociedad civil a los diálogos de paz con ese grupo, que es muy difícil. Pero las condiciones propiciadas por el nuevo gobierno acercan las dos posiciones. El otro punto alrededor de esto, la no aceptación del gobierno de la erradicación forzosa de las matas de coca y la no fumigación con glifosato de las regiones cocaleras. Todos esos puntos hacen posible un acercamiento con muchas perspectivas de victoria, de acuerdo entre ese factor de violencia que hay en el país y en la sociedad colombiana. Y el otro punto relacionado con eso es los acuerdos con las llamadas disidencias o con el clan del Golfo o otro tipo de actores del multicrimen, como llama Gustavo Petro, darles una salida jurídica. Y el otro aspecto es que si se fortalece el campo, si hay desarrollo agrícola, al campo vuelve la seguridad y aleja a los campesinos de las posibilidades de contar con la coca como último recurso para paliar sus necesidades. Entonces yo creo que hay unas enormes posibilidades de paz. El acercamiento con Venezuela, la reanudación de las relaciones diplomáticas entre los dos países son todas, y digamos, aspectos muy favorables al logro de una paz perdurable en el país. Estos primeros pasos que está dando el gobierno pues dan mucha tranquilidad porque hay un buen ambiente en el Congreso de la República para todo lo que es la parte legislativa, porque los temas centrales ya los empieza a resolver Petro anunciando sus ministerios. Esperamos que pronto se haga el de Hacienda, seguramente vendrá Defensa y vendrán pues los otros ministerios. Está en el proceso de empalme. Darío, se me ocurre, por ejemplo, carbón, que no vamos a dejar de exportar, hay que descarbonizar la economía. En esta coyuntura el mundo está demandando carbón contrario a las necesidades del cambio climático, de enfrentar el cambio climático. ¿Por qué no le puedes poner unos impuestos a esas industrias del carbón para dedicarlas a investigación y desarrollo, para cambiar la matriz productiva, que es pura ciencia? Entonces, esto es un gran desafío del gobierno. Fernando, muchas gracias. Creo que la gran conclusión en este terreno de la educación es que el país tiene que aumentar su inversión en general en educación. Estamos en el 5% del PIB, ojalá podamos llegar al 10 o el 12% como están en otros países, y en investigación al menos poder aumentar este 0.24% al menos al 1%, 1.2%, 1.5%. Entre más se aumente, mayores van a ser los desarrollos del país en investigación y desarrollo. Pues te agradezco. Vamos a tener que realizar otros programas contigo, Fernando. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación aquí a La Palabra en Radio. Muchas gracias, siempre has estado colaborando con nosotros. La Virgen va navegando en un sobre de mejorón. En un sobre de mejorón. En un sobre de mejorón. La Virgen va navegando en un sobre de mejorón. Hola, buenos días, bienvenidos a su espacio Música Negra.
Hoy nos acompaña el maestro Pascual Caicedo Sinisterra. Pascual es de Guapi, Cauca, con su agrupación musical Pura Sangre. La agrupación Pura Sangre nace en Guapi. Más que un grupo, son embajadores culturales con puros tonos nativos. Pura Sangre representa nuestra tradición y nuestra herencia afropacífica. Bienvenido, Pascual. Muchas gracias. Buenos días, Ciudad. Buenos días para todo este público tan espectacular. Es el grupo Pura Sangre. Los saludo con mucho cariño. Pascual, cuéntanos qué significa Pura Sangre. Bueno, Pura Sangre significa esa herencia musical, es la forma como la música se transmite de generación en generación, como la música corre por las venas, de abuelos a nietos, de padres a hijos, de amigos, de maestro a alumno. Esa forma como la música llega de una generación a otra y se va transportando y se va conectando y va logrando una sensibilidad, algo emocional de cada persona. Puede ser familia, vecino, amigo. Eso es Pura Sangre, esa conexión que hay en una persona, que aunque no sea el pacífico, la música lo pone a mover, lo pone a sentir, lo pone a vibrar. Esa forma de usted sentir la música, esa forma de aunque usted de pronto no toca un instrumento, pero sienta la música, de toda esa herencia musical, esa herencia ancestral. Eso es Pura Sangre para nosotros. Pascual, cuéntanos cuál es la conexión con la música y con su parte espiritual. Pues nosotros los del Pacífico somos muy religiosos, nosotros le cantamos a los santos, a los ángeles, nosotros somos muy devotos, pero también tenemos algo muy particular, que la música nos monta en un viaje. Cuando empezamos a tocar y nos empezamos a conectar, se llega a un estado emocional súper importante, una conexión de este espacio con el otro, donde nos conectamos entre todos y se genera una energía que nosotros difícilmente se escribe. Una cosa es que cantemos afinado y se escuche y uno sienta que toca la vida, pero otra cosa es esa conexión que se logra en momentos cuando la música llega a su máxima expresión. Esa conexión que logra que una persona se llegue, sienta cosas difíciles de explicar. Y eso se da cuando la música llega a su máxima expresión. No solamente para el que la toca, también para el que la escucha. Así es. Pascualito, ¿qué idea viene detrás de la letra y la música de Pura Sangre? Detrás de la música de Pura Sangre hay gozadera, hay sentimiento, hay ancestralidad. Hay un saber ancestral que ha venido de generación en generación. Hemos creado música para que los se la voz, hemos creado música de reflexión, estamos creando música de apoyar a las personas, estamos creando una música de sentimientos, de valores, de un buen vivir. Estamos creando una música para que las personas logren una sensibilidad a su ego emocional. También a través de la música estamos que la gente se conecte y pueda expresar libremente sus sentimientos y valores, pueda bailar, gozar. Y le pido a las personas que se limitan a bailar que toda aquella persona que puede caminar puede bailar. Cuando uno camina lleva un ritmo y ese ritmo que uno lleva caminando y uno está bailando, simplementamos ese ritmo. Cuando uno camina un poco más rápido, él lleva otro ritmo. El caminar rápido, lento, esos son diferentes ritmos que uno lleva. Entonces, gócense la música, disfrútenla, no miren a los demás, escuchen la música, báilesela, como usted sienta la música. Sí, como sienta la música, disfrútela, porque todos a veces la sentimos en diferentes momentos, y ese momento que sentimos el tiempo fuerte es aquel tiempo que identificamos como el ritmo principal, ese punto que nos permita movernos. ¿Qué significado tiene la canción Samuelito, ¿dónde estás?
Sí, la canción Samuelito, ¿dónde está? Para Pura Sangre significa tristeza, significa recordar a Samuelito, significa la vida y obra de Samuelito, significa esa transición de Samuel de la vida a la eternidad, ese paso que uno da por la vida y que la deja. Significa esta canción, significa la búsqueda de Samuel en el momento en que no lo encontramos, que anda un poco perdido, significa esos momentos alegres del pasado traernos al presente. Samuel Caicedo, somos hermanos. Samuel Caicedo fue en vida una de las personas que con Oliva Arboleda llevaron las danzas del Pacífico a muchas regiones del mundo. Hicieron un proceso súper importante de enseñanza de la danza del Pacífico Sur colombiano. Muchas personas hoy llevan ese legado dancístico de todos esos saberes que ellos dejaron. Pero se volvió maestro, bailando su currulao. Pero se volvió maestro, bailando su currulao. Y Samuelito, ¿en dónde está? La gente te anda buscando. Samuelito, ¿en dónde está? La gente te anda buscando. Esa canción es la historia final del hermano Samuel Caicedo, esa búsqueda que se le hizo en el momento que desapareció y lo encontramos en un río. Como él, muy creyente de la Virgen del Carmen, entonces la canción viene por ahí. Esa es la historia. Bueno, Pascual, muchas gracias por tu música, y más que una entrevista, este es un espacio musical que hoy Pascual Caicedo Sinisterra nos brinda. Es un especial para La Palabra en Radio. Un saludo fraternal a las personas que nos están escuchando. La música está a la orden para que la bailen, que la gocen. La música que se encuentra en las plataformas YouTube, y muy pronto estaremos haciendo lanzamientos de nuestra nueva producción. Muchas gracias, Pascual. Un abrazo, saludos. Bailando. Samuelito, ¿en dónde está? La gente te anda buscando. Samuelito, ¿en dónde está? La gente te anda buscando. Que te vieron por el Río, junto a la Virgen rezando. que te vieron por el Río, junto a la Virgen bailando. Agradecerle a nuestra productora general, Shirley Sáenz Mosquera, y a nuestro productor de sonido, Julián Fernando Marín. Quien les habla, Darío Henao Restrepo. Los espero aquí el próximo domingo en La Palabra en Radio, en la 105.3 de la FM Univalle Estéreo. ¿Dónde está? Ay, Samuelito, ¿Dónde está? ay, Samuelito, ¿Dónde está? ay, Samuelito, ¿Dónde está? ay, que te vieron, ¿Dónde está? ay, que te vieron, ¿Dónde está? ay, por el río, ¿Dónde está? ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ay, Samuelito, ¿Dónde está? ay, Samuelito, ¿Dónde está? ay, que te vieron, ¿Dónde está? ay, por el río, ¿Dónde está? ay, ya rezando, ¿Dónde está? ay, ya bailando, ¿Dónde está? ay, Samuelito, 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 ¿Dónde está? ay, Samuelito. El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio.